La echaron de su propia casa con una mano delante y una detrás. 72 años. 46 de matrimonio. Y lo único que le dejaron fue un colchón en el garaje y la ropa que cabía en una bolsa de plástico. Pero lo que encontró 3 semanas después, enterrado bajo el suelo de una finca abandonada a las afueras del pueblo, cambió todo. No solo su vida. La de mucha más gente. Esta historia te va a remover por dentro. Y si te llega, suscríbete, dale al me gusta y cuéntame desde dónde me estás viendo. Consuelo Medina aprendió a contar desde pequeña. No números, sino cosas. Los pasos que separaban la cocina del pozo. Los sacos de patatas que entraban en el almacén antes de que llegara el frío. Los años que faltaban para que el bancal de olivos diera aceite de verdad. Su padre le enseñó eso, que quien sabe contar lo que tiene nunca se queda sin nada, aunque lo pierda todo. Nació en 1930, en una masía de piedra seca en los alrededores de un pueblo pequeño de la Cataluña interior, de esos que no salen en los mapas turísticos pero que tienen un nombre que los que son de allí pronuncian con una especie de orgullo callado. Era la tercera de 7 hermanos. La que más callaba. La que más miraba. Con 19 años se casó con Miquel Surroca, un hombre de manos grandes y palabras escasas que heredó de su padre un taller de carpintería y la costumbre de llegar a casa sin dar explicaciones. No era un mal hombre. Era un hombre de su tiempo, que era lo mismo que decir que era un hombre que no había aprendido a ver a la mujer que tenía al lado como una persona entera. Consuelo le dio 46 años de vida compartida, 3 hijos, y una casa que fue creciendo a medida que ella la llenaba de trabajo invisible. Las comidas, la ropa, las cuentas, las visitas a los enfermos, las navidades, los veranos, los funerales. Todo eso que se hace y que nadie anota en ningún papel porque se supone que es lo natural. Miquel murió un lunes de febrero, de repente, como mueren los hombres que nunca hablan de lo que les duele. Un martes a mediodía. Se lo encontraron en el taller, con la sierra aún encendida y la mano todavía apoyada en el tablón que no llegó a cortar. Consuelo lo supo antes de que viniera a decírselo su nuera Roser, porque el café que le había dejado preparado en el termo seguía lleno cuando llegó la hora de la comida. Y Miquel, en 46 años, nunca había dejado enfriar el café. Lo enterraron 3 días después con lluvia fina y poca gente, porque en los pueblos pequeños la gente mayor muere en invierno y los demás ya tienen bastante con sus propias vidas. Consuelo volvió a casa caminando con los zapatos negros que le apretaban el dedo gordo del pie derecho desde hacía 15 años y que solo se ponía para las cosas que no tenían remedio. Cuando entró, encontró a Roser reordenando el aparador del salón. Movía las fotos de sitio. Las colocaba en un orden diferente. Como quien empieza a decorar una casa que acaba de ser suya. Consuelo no dijo nada. Se quitó los zapatos en la entrada, se puso las zapatillas de lana y fue a la cocina a poner el puchero. Porque los muertos se entierran, pero la vida sigue pidiendo cosas. La semana siguiente al entierro fue cuando llegó el notario. Era un hombre joven con traje gris y una expresión de quien hace todos los días algo que le resulta incómodo pero ha aprendido a no notarlo. Se sentaron en el comedor, Consuelo, su hijo mayor Andreu y el notario, en la misma mesa donde ella había servido más de 15.000 comidas a lo largo de su vida, aunque nunca se le hubiera ocurrido contarlas. El notario leyó el testamento de Miquel en voz plana, sin entonación, como quien lee una lista de la compra. El taller, la furgoneta, la maquinaria, la casa, los 2 bancales de olivos, el almacén. Todo a nombre de Andreu Surroca Medina, hijo mayor. Consuelo Medina, esposa. Nada. Ni una línea. Ni un objeto. Ni una mención. Consuelo escuchó sin moverse, con las manos juntas sobre la mesa y los ojos fijos en el hule de flores azules que llevaba 7 años en ese mismo sitio y que ella lavaba a mano cada domingo. Cuando el notario terminó y cerró la carpeta, Andreu se aclaró la garganta. Le dijo a su madre que no se preocupara, que podía quedarse en la habitación del fondo, la que daba al corral. Que tenía espacio suficiente. Que Roser y él habían hablado y no había problema. La habitación del fondo daba al corral, sí. Tenía una ventana pequeña que en verano dejaba entrar moscas y en invierno no cerraba del todo. Olía a humedad desde que Consuelo tenía memoria. La usaban para guardar cajas, mantas viejas y las herramientas que ya no servían para nada. Consuelo miró a su hijo. Vio en su cara algo que no era maldad. Era algo más difícil de nombrar. Era la cara de alguien que ha decidido que un problema está resuelto antes de que la persona afectada haya tenido tiempo de decir nada. Esa misma tarde, Roser trasladó la ropa de Consuelo del armario del dormitorio principal a la habitación del fondo. La dejó doblada en una silla, junto a un colchón de espuma que sacó del trastero. Cuando Consuelo entró y vio su ropa en la silla y el colchón en el suelo y la ventana que no cerraba bien, se quedó parada un momento en el marco de la puerta. Luego se dio la vuelta, bajó al comedor,
cogió el bolso de piel marrón que le había regalado Miquel el año que cumplió 60, y contó lo que había dentro. 93,50 €. Su carné de identidad. Una foto de sus 7 hermanos de cuando eran pequeños. Y una cadenita de oro fino con una medalla que era de su madre. Sus otros 2 hijos no llamaron hasta 4 días después. Pere mandó un mensaje desde Tarragona que decía: «Ánimo mamá, estamos contigo». 6 palabras y un corazón naranja, como si eso alcanzara. Montserrat, la pequeña, llamó un martes por la noche, lloró un poco y dijo que la situación era muy complicada, que ella también tenía sus cosas, que ya iría a verla cuando pudiera. Consuelo pasó 5 noches en esa habitación mirando el techo, escuchando los pasos de Roser y Andreu en el pasillo, las voces de sus nietos que ella había cuidado cada tarde durante 6 años y que ahora no podían entrar a verla sin pedir permiso. Al 6.º día, antes de que amaneciera, se levantó del colchón. Metió en una bolsa de tela la muda de ropa, la foto de sus hermanos, los 93,50 €, la medalla de su madre y el cuchillo de monte de mango de madera que había sido de su padre. Salió por la puerta trasera sin hacer ruido. Caminó por el camino de tierra que bordeaba los olivos, con el frío de febrero metiéndosele por el cuello del abrigo y los pies mojándose en la hierba. No miró atrás. Había una finca abandonada a 3 kilómetros del pueblo, al final de un camino que ya no aparecía en los mapas porque nadie lo usaba. La llamaban la finca del Coscol, aunque hacía décadas que nadie sabía quién era el Coscol ni por qué se llamaba así. Era una extensión de terreno seco donde había habido alguna vez una casa, porque quedaban 3 paredes de piedra en pie y parte de un tejado que el tiempo había ido vaciando teja a teja. El pueblo sabía que estaba ahí. Y precisamente por eso nadie iba. Porque lo que está abandonado durante suficiente tiempo deja de pertenecer a la realidad cotidiana de la gente y empieza a pertenecer solo al paisaje. Consuelo llegó a la finca del Coscol cuando el sol empezaba a despuntar. Se quedó parada delante de las 3 paredes de piedra, mirándolas. No sintió miedo ni esperanza. Sintió algo parecido al vacío, pero también algo parecido al espacio. Y el espacio, a diferencia del vacío, puede llenarse. Las manos se movieron antes que la cabeza. Recogió una piedra, la examinó, la puso a un lado. Recogió otra. Empezó a separar lo que servía de lo que no. Tejas enteras de las rotas. Madera que todavía aguantaba del polvo que ya no era madera. Piedras planas que podrían hacer de suelo de las que no tenían forma. Los primeros días no hubo plan. Solo movimiento. Agacharse, levantarse, separar, apilar. Y esa repetición, que desde fuera podría parecer desesperación, por dentro tenía la textura de algo completamente distinto. Tenía la textura de la decisión. Al 4.º día empezó a encajar cosas. Usó las piedras más planas como base para levantar el suelo y que la humedad de la tierra no subiera. Aprovechó una viga de madera que aún aguantaba como soporte central y fue añadiendo ramas gruesas como costillas. Tapó los huecos del tejado que quedaba con tejas enteras, superponiéndolas en ángulo para que el agua de lluvia resbalara sin entrar. Cada pieza venía de la finca. Cada pieza había sido abandono hasta que Consuelo la miraba y decidía qué podía hacer. Los pastores que cruzaban el camino con sus cabras la veían trabajar de madrugada y luego al mediodía y al atardecer. Al principio algunos se reían. La vieja del Coscol, le decían entre ellos. Un hombre del pueblo que fue a ver qué hacía allí le dijo que la finca no era suya, que se metería en líos. Consuelo le preguntó si tenía algún papel que lo probara. El hombre no tenía papel. Miró las 3 paredes y la estructura a medio construir, se rascó la cabeza y se fue. En el pueblo, la noticia corrió rápido. Roser les contó a las vecinas que la suegra se había vuelto un poco rara del disgusto. Andreu no decía nada, pero fruncía el ceño cada vez que alguien le preguntaba. Una mañana de mediados de febrero, cuando Consuelo llevaba ya casi 2 semanas en la finca y la estructura tenía un espacio cerrado con techo y otro a medio terminar, apareció en el borde del camino una chica joven. Tendría 22 o 23 años, con una mochila pequeña colgada en un hombro y los ojos del color del cielo cuando va a llover. Se quedó parada mirando a Consuelo trabajar, con la cabeza un poco ladeada, como alguien que no sabe si acercarse o irse. Consuelo la vio, pero no le habló. Siguió ajustando una teja en el borde del tejado. Pasaron 10 minutos así, la mujer mayor trabajando y la chica mirando, hasta que Consuelo necesitó sujetar un tablón por los 2 extremos al mismo tiempo y no podía sola. Si vas a quedarte ahí parada, ven a sujetarme esto. La chica se acercó, agarró el otro extremo y lo sostuvo sin decir nada. Trabajaron juntas lo que quedaba de mañana. Cuando Consuelo paró para comer un trozo de pan con tomate, le dio la mitad a la chica sin preguntar si tenía hambre. La chica comió deprisa. Así come alguien que no sabe cuándo va a comer otra vez. Se llamaba Laia.
Había dejado un piso compartido en la ciudad hacía 3 semanas porque no podía pagar su parte y sus compañeros le pidieron que se fuera. No tenía familia cerca ni ahorros ni un plan. Solo la mochila y los ojos del color del cielo antes de la lluvia. Consuelo no le preguntó por qué estaba allí. Y Laia no preguntó por qué Consuelo construía sola en una finca que no era suya. Porque a veces lo que una persona necesita no es una explicación, sino un sitio donde no la obliguen a dar ninguna. Al día siguiente Laia volvió. Y al siguiente también. Y Consuelo nunca preguntó cuánto tiempo se quedaría, porque hay preguntas cuya respuesta se va descubriendo sola. Encontraron su ritmo sin buscarlo. Consuelo señalaba un montón de escombro y Laia entendía. La chica aprendía mirando, no preguntando. Y Consuelo reconocía eso, porque ella había aprendido igual en la cocina de su madre cuando tenía la misma edad. Una noche, mientras comían lentejas que Consuelo cocinó en un cazo sobre piedras, Laia dijo sin levantar la vista del plato: mi ex me decía que no valía para nada por mi cuenta. Consuelo siguió comiendo. Tardó un rato en contestar. Esta finca lleva 30 años diciendo que no vale para nada. Mírala ahora. 3 semanas después llegó el tercer personaje de esta historia. Era un hombre de unos 68 años, con cazadora de pana y botas de trabajo, que apareció una mañana por el camino con una caja metálica de herramientas y se quedó parado en el borde de la finca mirando la estructura con los brazos cruzados. No miraba con desaprobación. Miraba con la atención de alguien que sabe lo que está viendo. ¿Quién ha levantado eso?, preguntó sin presentarse. Yo, dijo Consuelo desde adentro, donde estaba ajustando una piedra en la base de la pared. Le falta refuerzo en esa esquina del norte. Si no lo pone, con las lluvias de marzo se le va a mover todo. Consuelo salió y lo miró. Sé que le falta. No tengo con qué hacerlo. El hombre se llamaba Joan Esteve. Había sido albañil durante 40 años, hasta que una caída de andamio le dejó la rodilla derecha con 3 tornillos y el médico le dijo que no podía volver a subirse a ninguna estructura. Su empresa lo jubiló anticipadamente con lo mínimo legal y una carta de agradecimiento impresa en papel con membrete. Vivía solo en una casa pequeña a las afueras del pueblo desde que su mujer murió hacía 4 años. Caminaba todas las mañanas porque si se quedaba quieto le dolía más la rodilla y la cabeza. Esa mañana trabajó 4 horas. Reforzó la esquina norte con piedras encajadas en seco, del modo en que se construía antes de que existiera el cemento y que aguanta más que el cemento si se hace bien. Antes de irse dijo: el jueves traigo más herramientas. Joan volvió el jueves y el sábado y el lunes siguiente. No pedía nada. Traía sus herramientas, trabajaba callado. A veces le explicaba a Laia cómo leer el nivel de una pared con solo un cubo de agua y la vista. Comía lo que Consuelo pusiera delante y se iba antes de que oscureciera. La estructura mejoró con él. Las esquinas quedaron sólidas. El tejado se niveló. Una pared que amenazaba con abrirse quedó reforzada con una técnica que Joan llamaba el abrazo, que consistía en rodear la grieta con piedras más grandes que repartían la presión hacia los lados en lugar de dejarla concentrada en un punto. Mientras tanto, en el pueblo, Andreu empezó a notar que la gente lo miraba de una manera que no le gustaba. El panadero le preguntó por su madre con un tono extraño. La farmacéutica le preguntó cómo estaba la señora Consuelo con un gesto que no era solo curiosidad. Cada pregunta era un dedo apuntándole al pecho, y Andreu lo sentía aunque fingiera que no. Una mañana, Roser fue a la finca. Llevaba su chaqueta buena, la de los domingos, y una fiambrera con canelones que era el plato favorito de Consuelo desde hacía 50 años. Se quedó parada al borde del camino mirando lo que había crecido donde antes había abandono, y en su cara había una expresión que no era admiración ni remordimiento. Era algo más incómodo, era la cara de alguien que ha calculado mal. Suegra, le dijo con la voz que usaba cuando quería parecer razonable, Andreu dice que vuelva a casa, que se deje de esto, que la gente habla. Le extendió la fiambrera. Le traje canelones, de los que le gustan. Consuelo estaba de rodillas reparando una junta entre 2 piedras. No levantó la vista. Dile a Andreu que gracias, y los canelones te los llevas, que aquí comemos lo que cocinamos. Roser se quedó parada un momento con la fiambrera en las manos, buscando una respuesta que no encontró, y se dio la vuelta. Laia, que estaba apilando piedra cerca, la vio irse y murmuró: ha venido con los canelones como quien viene con un soborno. Consuelo soltó una risa breve. Era la primera vez que se reía desde que Miquel murió. Fue una tarde de marzo, cuando el sol ya calentaba un poco pero el viento todavía traía el frío de las noches, cuando Consuelo empezó a limpiar el terreno más antiguo de la finca, el del fondo, donde el suelo llevaba décadas sin que nadie lo tocara y ya no parecía tierra sino algo más duro, compactado, mezclado con cascajo y restos de lo que alguna vez habían sido cosas. Laia la ayudaba. Joan había ido a buscar una herramienta.
Estaban moviendo Cascajo con una pala cuando la herramienta golpeó algo que no era piedra. El sonido fue seco, metálico, profundo. El tipo de sonido que hace algo sólido cuando lo golpeas con algo duro. Consuelo paró. Golpeó otra vez en el mismo punto. Mismo sonido. Se arrodilló y empezó a apartar Cascajo con las manos. Laia se arrodilló al lado sin preguntar. Apartaron tierra, trozos de cemento antiguo, cascajo grueso que alguien había puesto encima con una intención que no era casual, porque no era tierra suelta, sino tierra apisonada y comprimida, como cuando se quiere cubrir algo para que no lo encuentren. Tardaron casi una hora en despejar lo suficiente. Lo que apareció debajo no era un trozo de hierro perdido ni material de construcción abandonado. Era una estructura de piedra, rectangular, cerrada con una tapa de madera reforzada con hierro, del tamaño de una mesa pequeña. La madera estaba negra de humedad y de años, pero aguantaba. Alguien la había colocado ahí con cuidado, nivelada, apoyada entre piedras que servían de soporte, y luego la había cubierto meticulosamente para que desapareciera. No era algo que hubiera caído ahí por accidente. Era algo que alguien había querido proteger. Cuando llegó Joan y vio la estructura, se puso de rodillas junto a las dos mujeres, pasó la mano por la madera y por el hierro que la reforzaba y miró durante un rato sin decir nada. Luego dijo despacio, esto lo hizo alguien que sabía que lo que guardaba dentro tenía que durar. Metieron una palanca en el borde y empujaron. La estructura no se movió a la primera. Ni a la segunda. Tardaron casi una hora en levantarla lo suficiente para ver lo que había debajo. Lo primero que vieron fue oscuridad. Una boca de piedra que se hundía en la tierra, más profunda de lo que esperaban. Lo segundo fue un olor limpio, húmedo, mineral. Un aire fresco que no tenía nada que ver con el frío de marzo. Era otro tipo de frescor, más profundo, más antiguo. Laia acercó la cara al borde y abrió mucho los ojos. Huele como la tierra cuando hay agua cerca, pero aquí no hay ningún río. Consuelo no contestó. Se quedó arrodillada con la mano apoyada en el borde de piedra, sintiendo ese aire que subía, y supo con la misma certeza con la que sabía reconocer cuando una masa de pan estaba lista o cuando una tormenta venía de lejos, que debajo de esa abertura había algo que alguien había querido guardar y que llevaba mucho tiempo esperando. Joan se tumbó boca abajo en el borde, asomó la cabeza con una linterna pequeña que llevaba en la caja de herramientas y se quedó callado un momento largo. Cuando se incorporó, tenía la cara de quien acaba de ver algo que no esperaba ver. Es un aljibe, dijo, quitándose la gorra para rascarse la cabeza. De piedra y ladrillo. Con arcos. Consuelo se asomó y lo vio. La cisterna bajaba unos 3 metros. Las paredes eran de piedra irregular en la parte superior y de ladrillo en la inferior, colocado en un patrón en espiga que Joan reconoció porque lo había visto en construcciones muy antiguas. La bóveda tenía arcos que se cruzaban en el centro sosteniéndolo todo, como las costillas de algo que respira. Estaba seco, pero en las paredes había marcas de nivel, líneas más oscuras que mostraban hasta dónde había llegado el agua en otro tiempo. Y en las juntas inferiores crecía un musgo verde y húmedo que indicaba que el agua no estaba muy lejos. Esto lleva aquí mucho tiempo, dijo Joan. Esto no es del siglo pasado. Esto puede ser medieval. Laia se asomó entre los dos, miró hacia abajo y preguntó, ¿quién lo tapó? Nadie contestó, porque nadie lo sabía. Pero era la pregunta correcta. Consuelo no bajó enseguida. Se quedó arrodillada en el borde mirando la oscuridad que olía a tiempo y a agua antigua. Y fue entonces cuando vio algo que los otros dos no habían visto todavía, en la pared interior del aljibe, a medio metro por debajo del borde, había un hueco rectangular, una cavidad deliberada del tamaño de una caja de libros, y dentro de esa cavidad había algo envuelto en tela. Joan le dijo que esperara, que los bordes podían estar sueltos, que era peligroso. Consuelo ya estaba bajando, agarrándose al borde con ambas manos, buscando apoyo con los pies en las piedras que sobresalían. Bajó lo suficiente para estirar el brazo y sus dedos tocaron la tela. Tiró con cuidado. Sacó un paquete envuelto en tela encerada, atado con una cuerda que el tiempo había endurecido. Era más pesado de lo que esperaba. Genaro la ayudó a subir y los tres se quedaron mirando el paquete en el suelo. Laia fue quien habló. Ábralo, Consuelo. Consuelo usó el cuchillo de monte de mango de madera que había pertenecido a su padre. Cortó la cuerda. La tela encerada se abrió. Dentro había 2 cosas. La primera era un fajo de papeles doblados, escritos a mano con una caligrafía apretada y precisa. El papel estaba amarillo y frágil en los bordes, pero las palabras seguían siendo legibles. Eran documentos. Registros de una disputa legal sobre la propiedad de la finca del Coscol que databan, según la fecha escrita en la primera página, de 1923.
Los documentos describían cómo la finca había pertenecido originalmente a una comunidad de vecinos del pueblo, que la usaban como tierra comunal para pastoreo y como fuente de agua a través del aljibe. Y como en 1921 un hombre con apellido de forastero y dinero de fuera había iniciado los trámites para apropiársela alegando que llevaba años sin ser reclamada. Los documentos eran la prueba de que esa reclamación había sido impugnada. De que la finca tenía dueños, aunque fueran colectivos y aunque nadie los hubiera escuchado. Alguien los había guardado ahí para que no desaparecieran. Para que quien los encontrara tuviera en las manos la historia completa. La segunda cosa dentro del paquete era una figurita pequeña de barro cocido, del tamaño de un pulgar, que representaba a una mujer con los brazos extendidos hacia adelante, no en postura de oración, sino en postura de quien ofrece algo o de quien empuja algo hacia adelante. Tenía la base plana y en esa base alguien había grabado con un objeto punzante, con letras pequeñas pero firmes, para quien siga. Consuelo leyó la frase una vez en silencio. La leyó otra vez en voz alta. Y a la tercera no pudo seguir leyendo porque le temblaba la boca y tuvo que cerrar los ojos. Laia le puso la mano en el brazo sin decir nada. Joan se quitó la gorra y se la apretó contra el pecho. Nadie sabía quién había puesto ese paquete ahí. Si fue alguien que conocía la historia de la finca y quiso guardar la prueba donde solo alguien suficientemente terco la encontraría. O si fue una mujer como Consuelo, que vio cómo enterraban lo que era de todos y decidió que la verdad tenía que sobrevivir de alguna manera. Lo que sí sabían los tres, arrodillados alrededor de ese paquete en la tierra de la finca del Coscol, es que esos papeles cambiaban muchas cosas. La noticia salió del pueblo en menos de 3 días. La fue llevando de boca en boca, como siempre han viajado las noticias importantes en los lugares donde la gente todavía tiene tiempo de hablar. Un historiador de la universidad de la ciudad cercana llegó una semana después, bajó al aljibe con una linterna y una cámara, examinó las paredes, midió los arcos, tocó el ladrillo en espiga y cuando subió dijo que la cisterna era medieval, posiblemente del siglo XIV, y que era un ejemplo extraordinariamente bien conservado de ingeniería hidráulica rural de la época. Los documentos que Consuelo encontró en el paquete fueron llevados a un archivo para su análisis. Un abogado especialista en derecho histórico que se enteró de la historia a través de un artículo en un periódico digital ofreció su ayuda de manera voluntaria. Después de meses de investigación, determinaron que la finca del Coscol había sido apropiada ilegalmente a principios del siglo XX y que los registros de esa apropiación tenían vicios de nulidad que, bajo ciertas interpretaciones, podían ser reclamados por los herederos de la comunidad original, que eran, en la práctica, los vecinos del pueblo. La noticia salió en varios medios. No en los grandes, pero sí en los que lee la gente que vive donde ocurren las cosas. Andreu leyó el artículo sentado en la mesa del comedor de la casa que había heredado de su padre. La misma mesa donde el notario había leído el testamento. Roser vio cómo le cambiaba la cara mientras leía. Esa tarde, por primera vez desde que Consuelo se fue, Andreu tomó el coche y condujo hasta la finca del Coscol. Se quedó parado al borde del camino mirando lo que su madre había levantado con lo que él no habría recogido del suelo. Mirando el aljibe abierto. Mirando a Laia, que barría el patio interior con una escoba hecha de ramas atadas. Mirando la estructura de piedra y madera y teja que había crecido en terreno muerto. No dijo nada. Consuelo lo vio desde adentro y no salió a recibirlo. Andreu se quedó 5 minutos y se fue. El ayuntamiento del pueblo inició los trámites para recuperar la finca del Coscol como espacio natural y patrimonial protegido. El aljibe fue declarado bien de interés cultural local. Los documentos encontrados se incorporaron al archivo histórico municipal como prueba de la titularidad comunal original de la finca. Consuelo no pidió nada para ella. No pidió dinero ni reconocimiento ni una casa nueva. Lo que pidió fue que la finca siguiera abierta, que el aljibe se restaurara como fuente de agua para el pueblo y que nadie pudiera volver a taparlo ni cercarlo ni usarlo en beneficio particular. El alcalde firmó los acuerdos sin mirarla demasiado a los ojos. Laia no volvió a la ciudad. Se quedó en la finca, en el espacio que Consuelo y Joan y ella habían construido juntos, que ahora tenía paredes sólidas y un tejado que no dejaba pasar el agua y un patio con un aljibe medieval en el centro que olía a tiempo y a tierra mojada. Joan siguió viniendo cada mañana con su caja de herramientas, porque había descubierto que cuando trabajaba en la finca la rodilla le dolía menos y los pensamientos que llegaban cuando se quedaba solo en casa no llegaban. No eran familia porque no compartían sangre. Pero eran algo que no tiene un nombre claro en ningún idioma, aunque todo el mundo sabe lo que es cuando lo encuentra, 3 personas que el mundo descartó y que se encontraron en el único lugar donde nadie más quería estar, y hay personas que cuando pierden todo lo que tenían, descubren lo primero que siempre fue suyo de verdad, la capacidad de construir desde lo que otros tiraron. Consuelo no buscó lo que encontró. Lo encontró porque fue al único lugar donde nadie más quería ir, y siguió. A veces la herencia más valiosa no está en ningún testamento. Está enterrada.
espera a alguien que no se rinda y que tenga las manos dispuestas a escarbar. Y lo que parece el final de todo, muchas veces, es solo el lugar desde donde empieza lo que realmente importa. ¿Qué te pareció la decisión de Consuelo de dejar ese cuarto que le ofrecieron y empezar de cero en una finca abandonada? Cuéntame en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le das al momento en que abrió ese paquete y leyó la frase, para quien siga? Y si esta historia te llegó, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las que vienen. Hay muchas más como esta esperando, da clic al siguiente historia.